hoy lo que vamos a estar estudiando es el Nehemías 8. Y realmente cuando vemos el Nehemías 8, estamos viendo una representación de cómo es un verdadero avivamiento bíblico. Y ahorita siento, era bien chistoso porque el domingo estuvimos en la iglesia, ya tenemos 2 domingos que regresamos a la iglesia en persona, ¿no? Yo y mi esposo y mi familia, digo, no estoy hablando de la iglesia, ya tiene varias semanas, pero ya que estoy vacunada y todo, ya otra vez estamos en la iglesia. Y es muy interesante porque como todos están cantando bajo tapabocas, no escuchas las canciones en la misma manera de cómo lo escuchábamos antes, ¿no? Y y cuando estaba ahí el domingo dije, wow, qué raro, porque siempre cuando estamos en el servicio, todos cantan bien fuerte, ¿no? Como ya Luis, el esposo de Rosie, lo puedes escuchar del otro lado del cuarto y mi esposo que no es el mejor para cantar, pero bueno, Dios a eso no le importa. Y realmente dije, wow, cómo es diferente, ¿no? Cómo las canciones de alabanza, aunque el corazón es lo mismo, el sonido suena diferente. Y aunque no estoy diciendo que eso significa que nuestra iglesia está también como dormida, no es que creo eso, de hecho creo lo opuesto, pero se me hizo pensar en cómo el COVID ha afectado a la iglesia, ¿no? Y en muchos lugares, y cuando digo la iglesia, estoy hablando de todas las iglesias, y en muchos lugares creo que lo que la iglesia se ocupa, y no estoy diciendo en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestra iglesia, en otra iglesia, pero en general, es que tenemos que saber que estamos siendo una iglesia viva. Y para algunas iglesias eso significa que ocupamos ver un verdadero avivamiento en la iglesia. Entonces, en Nehemías 8 vamos a estar viendo 6 elementos de un verdadero avivamiento. 6 elementos de un verdadero avivamiento. La primera cosa que vamos a ver es que la iglesia, cuando es en un verdadero avivamiento, reconoce que es hora de enfocarse en las cosas de Dios. La iglesia reconoce que es hora de enfocarse en las cosas de Dios. La segunda cosa que vamos a ver en Nehemías 8 es que la iglesia busca y recibe con avidez, con hambre, la palabra de Dios. Cuando estás en un avivamiento donde la iglesia está lit up para el Señor, no sé cómo decirlo en español, pero vemos que hay un hambre para la palabra de Dios. Tercero, vamos a ver que la iglesia alaba genuinamente y humildemente al Señor. Hay una genuina alabanza al Señor. 4, vamos a ver que la iglesia es enseñada para entender la palabra de Dios. Es un esfuerzo de propósito donde la iglesia es enseñada, alguien les están enseñando para que ellos entiendan la palabra de Dios. Quinto, la iglesia se alegra y celebra lo que Dios ha hecho y lo que Él está haciendo. Vemos una alegría, un gozo en una iglesia que está experimentando un verdadero avivamiento. No llegan a la iglesia como, hoy tengo que ir a la iglesia. Son llenos de gozo. Y sexto, una iglesia que está experimentando un verdadero avivamiento es obediente a los mandatos de Dios. Y lo que vamos a ver en Nehemías 8 es realmente un tiempo en la historia de Judá donde la gente
llegan a Jerusalén y experimentan ese verdadero avivamiento. Y les voy a decir que hoy vamos a repasar todo el capítulo 8. Entonces sí es mucho escritura, pero la última vez enseñé sobre una escritura y ahora estoy haciendo totalmente lo opuesto. Voy a hacer todo el capítulo, pero vamos a ver si alcanzamos el tiempo para hacer todo. Ok, entonces el primer elemento de un verdadero avivamiento es que la iglesia reconoce que es hora de enfocarse en las cosas de Dios. Y vamos a estar leyendo en Nehemías 7:73, entonces el último versículo de capítulo 7 y comenzamos con el capítulo 8. Ay. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Al llegar el séptimo mes, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. 1. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está enfrente a la puerta del agua. Nehemías 7:73, 8 y 1. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esos versículos es que la pared ya estaba construido. Ya llegó el momento cuando el templo estaba construido en Esdras, la pared estaba construido en Nehemías y ahora toda la gente se han ido a su casa. Pero vemos que al llegar el mes séptimo, los israelitas estaban establecidas en sus ciudades. Y en ese momento, entonces el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua. Entonces lo que vamos a ver aquí es que los creyentes cambiaron lo bueno por lo mejor. Y creo que eso es algo muy importante porque decía que se establecían en sus propias ciudades. Entonces ellos ya habían regresado a sus casas, ya estaban viviendo en sus casas, ya habían regresado a lo normal, hicieron sus comidas, limpiaron la casa, hicieron su trabajo, un día normal. Tenían a lo mejor salieron a jugar con pelota, no, quién sabe, ¿no? Quién sabe qué fue su vida diario. Pero en el momento que vemos que llega la fiesta de las trompetas, que es el mes séptimo, el primer día del mes séptimo, ellos estaban en sus ciudades, estaban en sus casas, pero dejan todo y vayan a Jerusalén para celebrar esa fiesta de trompetas, que era un momento muy importante para ellos venir, juntarse y celebrar. Entonces sabemos que hay un tiempo para hacer nuestras responsabilidades diarias, ¿no? Hay un tiempo donde tenemos que ir al trabajo, tenemos que hacer de comer a los niños, tenemos que pasar tiempo con la familia. Y de hecho ese tiempo es muy importante y por ninguna razón vamos a pensar como que es malo. Si tú quieres ir al gimnasio, si tú quieres ir a salir con tus amigas a comer, nada de eso es malo. Pero llega un momento cuando decimos, por un momento voy a poner al lado lo que es bueno hacer todo eso, es saludable hacer todo eso y lo voy a cambiar por lo mejor. Y eso fue lo que hicieron, es que ellos apartaron un tiempo para centrarse, para enfocarse en las cosas de Dios. Entonces, decía en esa escritura que leyó Erika ahorita, entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua. Entonces vamos a comenzar con esa parte de como un solo hombre. Creo que es muy importante que vemos aquí la importancia de que ellos estaban poniendo como prioridad la unidad. Estaban todos juntos. Y también es importante, tiene que anotar aquí, que se juntaron enfrente a la puerta del agua.
no se juntaron en el templo. Y la pregunta es, ¿por qué no se juntaron en el templo? Porque si pensamos en el templo, había una sensación de división en el templo. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, el corte de los gentiles, el corte de las mujeres, el corte de los sacerdotes. Entonces, cada grupo tenía su lugar separado. O sea, básicamente había alguna forma de segregación en el templo. Pero enfrente de la puerta del patio, de la puerta del agua, todos podían estar juntos. Y eso es algo muy importante cuando pensamos en iglesias que a lo mejor, esa iglesia es donde van la gente X. Esa iglesia es donde van la gente X. Ese tipo de persona. Pero eso no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que el rico congrega con el pobre. El gringo o la gringa, en mi caso, congrega con la mexicana. El anciano conviva con el niño. Lo que es el corazón de Dios es que esa unidad sea ahí. Entonces ellos en juntarse en la puerta del agua significaba que ellos iban a poder estar juntos, alabando al Señor y escuchando la palabra de Dios. Entonces, esa puerta del agua era al sur de Jerusalén y era ahí donde el agua fluía hacia la ciudad. Y creo que es algo muy importante, que un significado que podemos sacar de eso, cuando dice la puerta del agua, sabemos que en la Biblia, cuando está hablando del agua, muchas veces hay un símbolo, es un símbolo, el agua, de la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver en ese capítulo es cómo la palabra de Dios es lo que inspira ese revivamiento en la gente que están ahí, en las israelitas. Ok, entonces vamos a seguir a la segunda elemento, el segundo elemento que vemos, que es la iglesia busca y recibe con avidez la palabra de Dios. La iglesia busca y recibe con avidez la palabra de Dios. Y vamos a leer, Erika, si me puedes ayudar otra vez, Nehemías 8, y ¿sabes qué? Creo que lo puse mal aquí, está bien los versículos, está mal es Nehemías 8, 2 a 5, pero lo puedes leer como está ahí. Sí. Y le pidió el maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que estaba frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida por la ocasión. A su derecha estaba Matatías, Semo, Anías, Urías, Gilquías y Moseías a su izquierda. Pedaías, Misael, Malquías, Josún, Hasbadona, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver, él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Ok, muy bien, gracias, Erika. Ya están viendo por qué yo no quería leer, ¿no? Pobre Erika, con todos los nombres, pero créame que ella está haciendo muy buen trabajo. Entonces vamos a comenzar con donde decía, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Entonces, en esa parte del capítulo 8 estamos viendo que Esdras vuelve a la historia.
Sabemos que Esdras fue el que estaba encargado de construir el templo y Nehemías era encargado de construir la pared. En todo el libro de Nehemías no hemos visto a Esdras. Esdras había salido de Babilonia y llegado allí para construir el templo 13 años antes. 13 años antes. Y ahora estamos viendo otra vez que Esdras sale en el libro de Nehemías. Algo para saber aquí es que el libro de Esdras y el libro de Nehemías, originalmente esos dos libros fueron un libro, fue el mismo libro. En la traducción hebreo original, ¿ok? Pero ahora en nuestra Biblia son dos libros separados. Entonces, cuando Esdras viene, lo que vemos es que dice que pidieron a él traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Entonces, me encanta eso, ¿no? Es como, básicamente es así. Es como si invitamos a Fede a mi casa y a Nena y a los niños, ¿no? Y sentamos a la mesa y decimos, saca la Biblia, enséñanos. Casi es difícil imaginar eso, ¿no? Pero así eran ellos, así querían, así tenían la hambre de escuchar la palabra de Dios. Y cuando está hablando de la ley allí, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando ellos llegan ahí, no dicen, Esdras, enséñanos sobre un tema muy importante. No dicen, enséñanos, háblanos de algo muy inspirante. Ellos dicen, abre la Biblia, saca la Biblia y comienza a leerlo. Entonces, vemos en ellos que ha llegado adentro de ellos un hambre, un avidez, están deseando la palabra de Dios con avidez. Entonces, esa es otra cosa que podemos saber, podemos anotar cuando hay un avivamiento. La otra cosa es que cuando la palabra fue entregado a ellos, fue entregado con orden y con claridad. Y vamos a ver algunos puntos de eso en esos 2 versículos aquí o 3 versículos aquí. Entonces, primero dice que estaban formados, estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Eso significa que había ahí hombres, había ahí mujeres y había también hasta niños. Si un niño podía comprender la lectura de Dios, estaba ahí en el servicio principal. Ahora, eso no significa que no ocupamos el ministerio de niños. Realmente es algo increíble que tenemos el ministerio de niños, porque lo que está haciendo el ministerio de niños es que está causando que los niños pueden entender la palabra, que ellos pueden comprender la lectura. Pero aparte de eso, ellos pensaron que todos que podían entender, todos que podían comprender, ya debían estar ahí. También dice, leía y leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía. O sea, cuando se subió el sol hasta el mediodía, que sale siendo 6 horas. Ahora, a veces yo tardo en enseñar y a veces termino como casi 40 minutos, 45 minutos y puedo ver las caras de todas y están como, pues imagínate, 6 horas. Imagínate si yo estaba enseñando por 6 horas. Creo que tampoco yo quisiera escucharme por 6 horas, ¿no? Pero así era. Todo el medio, hasta el mediodía, estaban escuchando la palabra de Dios. Y dice, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Entonces, ellos estaban atentos, estaban esperando para escuchar qué era lo que Dios quería decir a ellos. Llegaban al servicio diciendo, hoy no voy a criticar al pastor, hoy no voy a pensar en
en lo que la alabanza está haciendo mal. Hoy no voy a pensar en cómo quisiera otra persona enseñando. Hoy yo voy a llegar y voy a llegar con la expectación de que Dios me va a hablar. Y de hecho, yo no me voy a salir de aquí hasta que Dios me habla. Si eso significa que tengo que sentar aquí por 6 horas de la Biblia, de la lectura de la Biblia, aquí me voy a quedar 6 horas para que Dios me habla. Y eso es algo poderoso. Cuando tú llegas diciendo, yo sé que mi Dios me va a hablar. También sabemos que no es siempre fácil. A veces las distracciones están ahí. A veces tenemos que apagar el celular para que no haya esa distracción. A veces posiblemente es mejor no sentar al lado de una persona que tú sabes que siempre quieres estar de chismosa viéndolos, ¿no? Tenemos que alistarnos para poder recibir la palabra sin distracción y estar atentos a la palabra de Dios. También dice, el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera. Entonces vemos que Esdras también llegó preparado para dar y compartir una enseñanza a la gente donde ellos podían escuchar y podían ver. Y es lo mismo cuando piensas, por ejemplo, en cómo yo o Nena preparamos unas proyecciones, preparamos un estudio, tratamos de llegar preparadas, no para que nosotros nos vemos bien, es para que ustedes o cualquier que esté escuchando puede comprender la palabra de Dios, para que tenga una claridad, un orden. Porque al final de cuentas son muchas horas gastadas si preparando el estudio, si la gente no pueden entender o no pueden captar o no pueden seguir el rollo de lo que estamos diciendo. Entonces, Esdras llegó listo para compartir con claridad. Y también al final dice que Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Ya en la iglesia saben, cuando Fede lea la escritura, siempre dice, nos ponemos de pie, ¿no? Al comienzo, o cuando estamos orando. Y podemos ver que hay un respeto a la palabra a la palabra de Dios. Y también hay un simplez, es sencillo. No dice como que él comenzó la pantalla, puso todas las luces. Dice, abrió el libro, se paró para que todos lo podían ver y abrió la Biblia. Entonces, creo que a veces nos perdemos en todo lo extra, ¿no? No estoy diciendo que no es algo bueno, pero también a veces perdemos el deseo de nada más escuchar la palabra de Dios, que no nos tienen que ganar la atención para que nosotros escuchamos, pero que el puro palabra de Dios, la pura palabra de Dios sea lo que nos atrae a escuchar. Entonces, vamos a número 3 y déjame ver cómo estoy con tiempo. Ok. Ese punto fue el más largo, entonces creo que vamos bien. Entonces la iglesia alaba genuinamente y humildemente al Señor. Ok, y yo puedo leer esa porque está corta. Entonces, Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Entonces, la primera cosa que vemos es que los líderes alaban al Señor.
están poniendo el ejemplo, ¿no? A veces cuando alguien viene a enseñar, lo que pasa es que están ahí atrás mirando sus notas mientras que está pasando la alabanza. O están viendo lo de los millones de quehaceres que vienen en un servicio. Pero qué poderoso es que Esdras en ese momento decía, ¿sabes qué? Nada es más importante, ni mis notas, ni las logísticas, ni nada es más importante que pararme aquí enfrente de Dios con mis manos levantadas, con mi cara en el piso y alabar a mi Dios. Porque si yo estoy guiando a las ovejas que Dios me ha dado y yo no pongo prioridad en eso, en la alabanza, en adorar, es muy improbable que las ovejas que están bajo tu cuidado te van a seguir, te van que ellos van a alabar si no están viendo que tú lo estás haciendo. Y déjame dar un ejemplo. A lo mejor eso no pasa en la iglesia, pero déjame dar un buen ejemplo. En tu casa, con tus hijos. Si tus hijos nunca ven que tú paras y adoras al Señor, que pongas una canción o que pares a orar o que te pones de rodillas, ellos no van a seguir el ejemplo porque no hay un ejemplo. Nosotros, si queremos que nuestros hijos tengan esa pasión para el Señor, esa pasión para la alabanza, tenemos que poner el ejemplo. Y eso fue exactamente lo que hizo Esdras en ese momento. Y después dice, luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Entonces vemos que la gente, la iglesia, el pueblo, en el momento que comienza a adorar Esdras, la iglesia hace lo mismo. Y es algo muy genuino lo que ellos hacen, porque esa palabra adoran, dice luego adoran al Señor. Esa palabra adoran, que se pronuncia shaka, esa palabra significa inclinarse o postrarse. Entonces, imagina cómo está esa alabanza. Toda la gente, estamos hablando de miles de personas, ahí en la puerta del agua, están inclinados en el piso, con las manos en alto, sus cabezas al piso, pero sus manos arriba, con la cara hacia el suelo. No importaba a ellos lo que pensara nadie. Y estaban adorando al Señor. Fue una adoración genuina. Y eso es un elemento que vemos que muestra que hay un avivamiento en la iglesia. Número 4. La iglesia es enseñada a entender la palabra de Dios y me encanta esa parte. Erika, ¿crees que puedes leer esa sección? Sí. Los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masíais, Quelito, Azarías, Josabet, Janón y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaron de modo que se comprendiera su lectura. Nehemías 8:7-8. Perfecto, gracias, Erika. Entonces, esa es mi parte favorito, ¿no? Porque aquí vemos que ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Entonces, Esdras está enfrente de todo el pueblo, está leyendo la ley, pero aparte de eso, había personas, básicamente como en grupos chiquitos, por toda la área, y ellos, su trabajo fue explicar lo que la ley estaba diciendo, porque las israelitas también no lo entendieron. Entonces, toda su responsabilidad era explicar o enseñar la palabra de Dios. Entonces, de eso yo veo, es como un modelo de un grupo chiquito.
o de un discipulado o a alguien discipulando a otra persona, ¿no? Y vemos la importancia no solamente de escuchar la palabra de Dios, pero de poder entenderlo. Y relato eso, pienso en eso como más o menos lo que nosotros tenemos en los comentarios de David Guzik. Porque si leemos todo el libro de Nehemías o leemos todo el libro de Esdras y no lo podemos entender, realmente nuestro corazón no va a ser cambiada. Pero cuando podemos entender lo que la palabra nos está diciendo, podemos sentir que el Espíritu Santo nos está cambiando. Entonces me encantaba eso, ¿no? Vemos hasta en Nehemías como discipulados lo que estamos haciendo aquí. Número 5. La iglesia se alegra y celebra lo que Dios ha hecho y lo que Él está haciendo. Ok, esa sí es un poquito largo, pero ya casi vamos por la última. Erika, ¿me puede leerlo otra vez? Dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestros, Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quien no tenga nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estés triste, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber, compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Nehemías 8, 9, 12. Gracias, Erika. Entonces, vemos aquí una balanza muy importante, que cuando pensamos en cómo debemos ser como cristianos, es obvio que tenemos que tomar nuestro pecado en serio, ¿no? Es algo real que no alcanzamos lo que es la santidad de Dios. Y sí lo tenemos que tomar en serio. De hecho, la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y escucha aquí, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? El pueblo de Israel estaba escuchando la ley, escuchando la palabra de Dios saliendo de la boca de Esdras, y ellos lo que sintieron era la culpabilidad. Se dieron cuenta de todas las maneras en cómo ellos no estaban llegando al nivel, al estándar de Dios, y comienzan a llorar con llantos. Pero Esdras, y me encanta eso, Esdras se levanta y dice, para de llorar, para de ser tristes, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Y vemos en primero de Tesalonicenses 5, 16 a 18, dice, estén siempre alegres, oran sin cesar, den gracias a Dios. Y sí, la realidad de nuestro pecado puede ser fuerte, hasta nos puede quebrantar. Y de cierta perspectiva debe estar eso ahí. Pero las iglesias que siempre quieren recordarte de cómo tú no alcanzas la santidad de Dios, están olvidando esa otra parte donde Dios dice ser alegres, siempre alegres. No sea esa persona donde tú sabes el tipo de persona de quien estoy hablando. Cuando tú dices, no sé cómo me va a llegar hoy. No sé si me va a tocar hoy ella de humor buena o humor mala. Si va a estar feliz o si va a estar enojada.
¿Quién sabe? O los niños, ¿no? A veces se sienten como, oh, ¿cómo está mamá hoy? Mamá ya me va a gritar hoy o hoy es de buen humor. Espera para preguntarla hasta que está de buen humor. Pero realmente no debe ser así. Como cristianas debemos estar alegres porque lo que Dios hizo por nosotros, porque recordamos lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo y aparte lo que Él va a hacer. Nadie quiere estar con alguien que siempre está triste, que siempre, y no quiero decir, entiendo totalmente que la depresión, la ansiedad, que eso es una enfermedad real, y sí creo eso. Pero también tenemos que a veces quitarnos los ojos de nosotros mismos por un segundo suficiente para decir, ¿sabes qué? La cosa más importante no es si el dinero me va a alcanzar este mes. La cosa más importante no es que esa muchacha me vio mal. La cosa más importante no es que ese trabajo no me salió. Mi gozo tiene que ser consistente porque está basado en el Señor. Y Él me hace sentir alegre. Aparte de darme gozo, me hace sentir alegre, feliz. Entonces, vemos que eso fue lo que pasó con ellos. Ellos escucharon las palabras de Dios y se pusieron feliz. Y dice, así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Entonces, lo que les hizo feliz fue la palabra, fue que ellos entendieron la palabra de Dios. Y el último punto, número 6. La iglesia fue obediente a los mandatos de Dios. Y voy a tratar de leer eso rápido. La fiesta de los enramados. Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor les había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo, los israelitas debían habitar en enramados y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden. Vayan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de arayán, de palmera y de todo árbol frondoso para ser enramadas, conforme a lo que está escrito. De modo que la gente fue y trajo ramas, y con ellas hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en el plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellos, como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. Entonces, lo que vemos en ellos es que abrieron la palabra. Esdras comenzó a predicar, a leer la palabra, y en eso ellos escucharon algo y dijeron, ¿sabes qué? No estoy haciendo eso. No estoy siendo obediente en eso. Y ellos tenían una actitud de lo que la palabra dice. Básicamente, la palabra de Dios lo dice, así que lo haré. La Biblia me está diciendo eso, entonces lo voy a hacer. Punto. Tiene que haber un punto en que digamos, vale Dios, voy a ser obediente en eso. Muy bien. Me estás diciendo, lo estoy leyendo, lo estoy entendiendo, entonces ya no tengo excusa, lo voy a hacer. Y sabemos que en Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición
al practicarla. Entonces, no es que tenemos que decir nada más, pues si no lo hago, estoy en pecado. Sí, es verdad. Y sí, hay consecuencias. Pero aparte de eso, cuando sigamos la palabra de Dios, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, recibimos bendición. Hay bendiciones. Si tú quedas fiel a tu esposo, hay bendición en tu matrimonio. Si tus hijos sean obedientes a sus padres, hay bendición. Si damos algo de nuestras propiedades, si donamos algo, hay bendición. En todo lo que seguimos de la palabra de Dios, sabemos que va a haber bendición. Y en el último versículo dice, todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios, celebraron la fiesta durante 7 días y en el día octavo hubo una asamblea solemne, según lo ordenado. En el último día tenían 7 días de fiesta, de celebración, y en el último día tuvieron un día solemne. Pero lo que quiero enfocar aquí es que dice, hubo una asamblea. Estamos llamados a estar juntos. Ese avivamiento puede pasar a una persona, pero cuando estamos hablando de un avivamiento que realmente tenga su impacto sobre el mundo o sobre una ciudad, eso ocurre en una asamblea. Cuando la gente, la familia de Dios se juntan y estén juntos y el Espíritu Santo está afectando a todo el pueblo de Dios. Y para que eso pasa, tenemos que reunirnos. Si sea por Zoom, si sea en persona, tenemos que estar juntos. Entonces, cuando pensamos, si somos una iglesia viva, si tú en tu iglesia o si tú en tu casa, si tú dices, yo sé cuando es tiempo para enfocarme en las cosas de Dios y aparto todo lo que tengo que hacer, ya va a comenzar el discipulado a las 6 en punto, ya voy a parar de hacer de comer o voy a comenzar a hacer de comer antes para que llego a las 6 porque reconozco que hay un tiempo para enfocar en las cosas de Dios. Si tú dices, yo tengo un hambre para la palabra de Dios, cuando es mi tiempo devocional, estoy como, ¿qué me vas a mostrar hoy, Dios? Si tú puedes decir que cuando esa alabanza toca, tú quieres, aun si tus manos no están levantados, que las manos de tu corazón, de tu espíritu estén levantados. Tú puedes decir, yo soy una cristiana viva. Si tú sabes la importancia de ser enseñada, de entender la palabra de Dios, o si tú sientas ese gozo cuando piensas en lo que Dios ha hecho o lo que Él está haciendo, o si tú puedes decir, aunque me duele Dios y no quiero dejar esa cosa, voy a ser obediente, porque ¿para qué lo estoy leyendo si al final no actúo? Si tú en esas cosas puedes decir, yo, heme aquí, entonces podemos decir, somos una iglesia viva. Pero si hay áreas donde tú dices, no soy viva aquí, no quiero pasar el tiempo cantando al Señor, no tengo hambre para la palabra de Dios. Lucho con mis emociones. A veces siento triste, a veces feliz. Lucho para tener balance en mis emociones. Lucho para ser obediente a Dios. Entonces ahí, hermanas, es donde no hay una fórmula. Ahí es donde tenemos que ponernos de rodillas enfrente de Dios y decir, ayúdame
Ayúdame, Padre. Ayúdame que tu Espíritu Santo me ayuda a poder dar esa parte de mi vida, rendir esa parte de mi vida para que yo pueda ser una cristiana viva.